por comienzo a la primera clase de la unidad número 2 de nuestro segundo semestre, Proyectos Artísticos y Culturales 2. En esta segunda etapa de nuestra cátedra estaremos centrados ya derechamente en la formulación de proyectos artísticos y culturales. Es un proceso paso a paso que iremos desarrollando en conjunto a partir de las ideas que ustedes deseen desarrollar y que se enmarquen, obviamente, en el área del arte, de las artes, las culturas y el patrimonio. También la producción de eventos o aquellas materias afines a la ejecución de cualquier actividad vinculada a nuestra área laboral. Por lo tanto, es una invitación a transformarse en gestores, en poner en movimiento el músculo de la creatividad e ir paso a paso desarrollando su proyecto a través de las entregas que serán evaluadas. Lo que se nos viene, siempre comienzo con información de relevancia para la clase, dice relación con que la próxima semana tendremos la suspensión de actividades por la Coordinación Académica Salud Mental y luego del fin de semana hasta el momento largo, 17, viernes 17, sábado 18, domingo 19, retornamos a clases, pero con la salvedad que dichas horas van a estar destinadas en compensación por el trabajo que ustedes van a tener que entregar el día miércoles. Y reviso inmediatamente el calendario para dejarles muy en claro que estoy refiriéndome al miércoles 22 de septiembre. Miércoles 22 de septiembre se envía por correo electrónico la primera parte, la primera evaluación, donde se va a controlar sus respectivos lienzos Canvas, más la materia que vamos a ver el día de hoy y mañana miércoles 10, no, 8 de septiembre, en donde vamos a introducirnos al mundo de los proyectos y vamos a ver la estructura general con que se ejecutan, desarrollan las formulaciones, tanto en el mundo del Fondart como en el gobierno regional de Antofagasta, FNR 2% Cultura, actualmente Fondo de Interés Regional debido a la pandemia. Y también vamos a trabajar una herramienta de difusión, de marketing, para visibilizar y poder exponer de manera fácil, simple, directa su proyecto. Así que manos a la obra y los dejo con un pequeño video, quizás lo recordarán, lo vimos en el primer semestre, no está de más repetirlo, y que resume de forma muy clara lo que es un proyecto. Vamos a ver que siempre lo digo, como una película infantil te puede comentar y entregar los conceptos básicos y generales de la ejecución de cualquier tipo de proyecto, cualquiera. Obviamente estamos nosotros abocados aquí a proyectos propios de nuestra área, arte, escultura, patrimonio, pero la misma lógica narrada en un formato infantil apto para toda la familia
Es aplicable a cualquier emprendimiento que se desee implementar, ejecutar, desarrollar en el mundo laboral. Entonces, recordando un poquito los conceptos de las primeras clases, definir nuevamente y recordar qué es un proyecto. Pueden existir diferentes definiciones dependiendo del área del saber, todas ellas válidas, todas ellas aplican a lo que es un proyecto, pero para hacerlo más simple, siempre yo aprovecho tres ideas fuerzas para que exista una total comprensión respecto a la naturaleza del concepto. Un proyecto es un conjunto de actividades construidas, desarrolladas metodológicamente para alcanzar un fin o satisfacer una necesidad. Es tan simple como eso. Por lo tanto, el método, es decir, el conjunto de pasos ordenados, coherentes, coordinados, que se plasman en el papel, que se exponen, es lo que marca la diferencia entre un proyecto y una acción aislada o una mera voluntad sin mayor norte que una motivación. Por lo tanto, un proyecto lo que es, en resumen, es la motivación y la vocación encauzada hacia la consecución de una meta. Y esa meta puede ser la satisfacción de una necesidad, la superación de dificultades, el cumplimiento de algún anhelo, cualquiera que ustedes tengan en vista y que les favorezca el desarrollo personal, artístico o el punto que ustedes deseen ir trabajando en el tiempo. Por lo tanto, cada vez que estamos frente a un proyecto, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de elementos comunes. Toda formulación cuenta con determinados aspectos que deben ser desarrollados, explicados. Y como ya estudiamos el Canvas y ya tenemos claridad de algunos conceptos que cambian su definición, pero no así su esencia al momento de ponernos frente al computador o a la hoja para poder completar aquellos requisitos, aquellos elementos que nos solicita el evaluador a fin de ponderar y eventualmente aprobar nuestra iniciativa, veamos con un video ya más en detalle qué es un proyecto. Lo vamos a ver desde una perspectiva, porque el video así lo plantea, comercial, pero esta aplica perfectamente para el mundo cultural, salvo que se van cambiando algunos elementos, algunos conceptos, palabras que para nosotros tienen real valor por cuanto siempre propendemos al bien común, a, la, a vivir una experiencia y a la transformación social. Nuestros proyectos son per se proyectos de transformación social, independiente de que puedan existir emprendimientos en el área artística como una productora, como un estudio de grabación, como una consultora que trabaja bajo las lógicas del comercio, de la prestación de servicios, en este caso de la venta de bienes y la venta de servicios. Por lo tanto, los dejo con este video introductorio de lo que es un proyecto y cuáles son sus principales características que iremos viendo. ¿Estás pensando realizar un nuevo emprendimiento? ¿Un edificio o una casa? ¿Una fábrica nueva? ¿Una planta de energía? ¿Un desarrollo inmobiliario? Un proyecto implica varios pasos a seguir y puede ser complejo si no se emprende de la forma adecuada. Veamos la historia de Andy. Él, como muchos otros, han podido finalizar sus proyectos gracias a Creative PMO. Andy tenía un gran proyecto. Él ha realizado varios, pero nada tan desafiante como este. Había subido varios cerros,
pero nunca pudo llegar a la cima del Aconcagua, el más alto de América. Había intentado subirlo en 3 oportunidades, pero tuvo malas experiencias. Se lesionó, se perdió y hasta gastó dinero de más comprando equipos inapropiados. Luego de aquellos intentos sintió que era el momento de intentar una vez más hacer cumbre, pero no sabía cómo avanzar sin caer en los mismos errores. No esperes resultados distintos si haces siempre lo mismo. Decidió compartir su sueño con gente que ama y admira. Ellos le aconsejaron ponerse en contacto con una empresa que le ayude a cumplir su sueño. Este equipo sería los directores del proyecto adecuado para su sueño. Nunca lo había hecho antes, pero en esta ocasión se dio cuenta que necesitaba colaboración de gente experta. Para ello, Andy se contactó con Creative PMO, empresa reconocida en gestión de proyectos, quienes lo escucharon con entusiasmo y aceptaron el desafío de acompañarlo a la cima. Pero, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrollará gradualmente para lograr un producto o resultado único. El sueño de Andy empezó a hacerse realidad. Inicio. Junto al equipo de Creative PMO comenzaron a evaluar rutas de acceso, fechas de llegada, plan de entrenamiento, pronósticos de clima, recursos económicos, equipos y materiales. Planificación. Al mejorar la planificación, Andy lograría domar los imprevistos hacia la cima. Lo más importante era lograr identificar en equipo la gran mayoría, mitigando los más graves y entendiendo los más simples. Ejecución. Una vez comenzada la aventura, Creative PMO siempre caminó adelante marcando el ritmo y alertando a Andy de los peligros posibles y aconsejándolo cuando éste esté sin ánimo o quiera adelantarse porque cree que puede. Andy se enfrentó a riesgos ya identificados y a nuevos imprevistos, tal vez también a un clima hostil. Aprendió a lidiar con los riesgos desconocidos y descubrió nuevas capacidades para poner en práctica. Logró llegar a la cima donde puso la bandera del éxito junto a su guía, Creative PMO, donde el éxito fue alcanzado gracias a realizar correctamente cada paso en el camino. Cierre. Andy aprendió mucho de la expedición. Los testimonios de su experiencia fueron compartidos para expedicionarios futuros en un libro y conferencias. Como Andy, que realizó este proyecto, usted puede hacer el suyo. En Creative PMO le brindaremos el apoyo adecuado. Creative PMO, Dirección de Proyectos. Disfruta la experiencia de realizar tu proyecto. Tal como les señalé en la clase anterior, toda acción, por más simple que sea en el día a día, es un proyecto. Todo lo que nosotros enfrentamos para desarrollar alguna actividad, cualquiera sea esta la naturaleza, es un proyecto. Por lo tanto, nosotros estamos súper pendientes constantemente de lo que acontece en nuestro alrededor para poder motivarnos, inspirarnos y encontrar ideas que nos permitan desarrollar la propia. La rueda, el fuego y la escritura ya fueron inventadas, fueron descubiertas. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos con dichos descubrimientos e inventos, en buena hora, bienvenido es. La capacidad de transformar, de adecuar y de adaptar ideas ingeniosas, brillantes a nuestro territorio, es una demostración de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de darle solución a nuestros propios problemas y por sobre todas las cosas satisfacer las necesidades de otros y por qué no también las propias cuando nosotros presentamos, elaboramos, levantamos, creamos nuestra propia iniciativa. A modo de síntesis de esta pequeña introducción a el concepto proyecto, podemos señalar 3 características comunes. El primero, el tiempo. Todo proyecto tiene un tiempo de duración. Recuerden siempre que existe una diferencia grande entre programa, política, programa, plan y proyecto. Proyecto satisface una necesidad puntual. Y el conjunto de proyectos puede sustentar en el tiempo grandes ideas, pero siempre debemos ir paso a paso y tratando de solucionar un problema a la vez o ir consolidando un paso a la vez a objeto de no cometer errores, de abarcar mucho y apretar poco,
desmotivarnos en el camino o solicitar menos dinero o menos recursos de lo que efectivamente vamos a gastar. Por lo tanto, la duración determinada, el tiempo, la temporalidad es un valor importante a tener en consideración al momento que nos planteamos la formulación de un proyecto. Dentro de este espacio determinado, dentro de esta temporalidad, nosotros vamos a combinar el uso de diferentes recursos, destacando los recursos humanos, el grupo, el equipo de trabajo, multidisciplinario, sus colegas con quienes van a llevar adelante la apuesta, la iniciativa, y también elementos financieros, los cuales les van a permitir costear todos los gastos de operación, le hace transporte, alojamiento, pago de tasas, entre otros, y también de inversión. Muchas veces los proyectos llevan asociado el ítem inversión, que es la adquisición de determinados elementos, herramientas, bienes físicos que van a facilitar o van a entregarle el plus para la correcta ejecución de la iniciativa. Y lo más importante, que este proyecto, que esta iniciativa, que esta idea, debe cumplir con los objetivos propuestos, con los resultados que se querían alcanzar. A ver, aquí no estamos frente a un tema y no lo vamos a plantear desde la perspectiva del éxito de la iniciativa, sino de la correcta ejecución y rendición de los recursos financieros que esa institución, aquella institución, le hace banco, gobierno regional, ministerio, Cercotec, Corfo, y otras fuentes de financiamiento nos van a entregar para ejecutar correctamente el proyecto. No es menor. Muchas veces las organizaciones, los artistas se quedan con el placer de haber ejecutado el proyecto y son muy deficientes en este proceso que quizás es el más importante. No es el más entretenido, no es el más placentero, porque responde a un deber de rendir cuenta del uso correcto de los recursos entregados. Siempre uno tendrá que rendirle cuenta a alguien, ya sea a la institución pública que le financia la iniciativa, al banco a través del pago de los dividendos, de las cuotas, o a la asamblea de socios en caso que uno esté dentro de una organización. Por lo tanto, cuando uno se embarca en una empresa, se embarca en un sueño, en un proyecto, en una iniciativa, siempre debe tener este proceso incorporado dentro de la planificación. Una cosa es diagnóstico, otra cosa es creación, una muy diferente es diseño, formulación, pero la evaluación y el control es importante. Por lo tanto, también tenemos que tenerlo considerado. ¿Para qué? Para no sufrir de tensiones innecesarias, gastos rechazados que finalmente nos van a impedir en un futuro cercano continuar participando de los diferentes llamados del mundo público o por un tema de insolvencia, mora o quiebra, somos, no calificamos para ingresar al mundo financiero o bursátil. Pues bien, cuando estamos frente al proyecto nos vamos a encontrar siempre frente a esta matriz de preguntas. Una matriz de preguntas que en buena medida ya se adelantó en el estudio de Canvas, pero que se va a reiterar de una forma metodológica a través de la formulación de la iniciativa. En primer lugar, empezamos a responder una serie de preguntas que van a entregarle al evaluador, a la persona que está frente a ustedes, a quien desean convencer para la adjudicación, selección o financiamiento de la iniciativa, de forma simple, directa.
Obviamente la formulación del proyecto, la redacción de cada uno de sus ítems, el cálculo de los valores con sus respectivos presupuestos, cotizaciones y la descripción metodológica ordenada y coherente de las actividades son elementos que en su conjunto permiten tener un instrumento de gestión que se llama proyecto. Pero sin palabras simples, nosotros estamos respondiendo a las siguientes preguntas con las correspondientes respuestas. En primer lugar, siempre vamos a preguntarnos qué queremos hacer y por qué. Aquí nosotros estamos utilizando elementos propios del diagnóstico que desarrollamos, de la necesidad que detectamos, del sueño que nosotros tenemos por delante. Por lo tanto, nosotros estamos planteando una acción, estamos planteando un hacer, y ese hacer, dicha acción, lo que soluciona es un problema, responde a una necesidad, satisface un anhelo. Y de allí que el diagnóstico, este proceso que ustedes pueden llevar adelante a través de la lluvia de ideas, del FODA, del árbol de problemas, de los 6 sombreros de Scamper y otras herramientas que vimos durante el primer semestre, les va a permitir empoderarse de las causas, poder traducir de forma correcta el por qué queremos hacerlo, de forma de que sea atractivo y que de acuerdo a la línea de financiamiento y al fondo al cual estemos postulando, sea coherente con los objetivos de dicho ministerio, de dicha fundación y también del mercado en caso que nuestro sea un emprendimiento comercial en el rubro de las artes, del espectáculo. Luego que hemos respondido el por qué queremos hacerlo, tenemos que responder el para qué. Porque este cuestionamiento de para qué es lo que nos va a entregar la cualidad del proyecto, le va a entregar el espíritu, la motivación, la esencia de la movilización de voluntades y de recursos en pos de alcanzar un fin. ¿Para qué? Es la justificación. Con esto estamos validando en base al diagnóstico, en base al estudio, en base al planteamiento de la necesidad, el para qué lo estamos ejecutando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos motiva? ¿Qué queremos satisfacer? ¿Qué necesidad queremos cubrir? ¿Qué problema queremos solucionar? La tercera pregunta que uno siempre se plantea frente a un proyecto es ¿dónde? Todo proyecto va a preguntar territorialidad. ¿Dónde va a ejecutar la iniciativa? Y esto tiene impacto directo en el presupuesto y en las actividades. El dónde, entre más específico sea, más eficiente es. A uno le encantaría tener iniciativas, proyectos de cobertura regional, nacional, inclusive internacional. Pero el dónde lo va a ejecutar es un elemento y un factor de realidad, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a los equipos de trabajo, de acuerdo al presupuesto que nos asignan, de acuerdo a las actividades que estamos proponiendo, de acuerdo a los objetivos del fondo concursable. ¿Dónde? Donde también se vincula con los destinatarios, con los beneficiarios, con los usuarios. En el dónde es el lugar en que hallamos a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios, a nuestro público. El dónde está vinculado precisamente con un lugar físico, espacial,
que nos puede determinar perfectamente las cualidades de nuestro público, de este grupo humano al cual nosotros buscamos entregar nuestro arte, satisfacer nuestra necesidad y que nos da el fundamento del por qué y del para qué. Luego tenemos las actividades y tareas, que son aquella descripción que al formulador y a ustedes mismos les va a permitir tener un conjunto de acciones, gestiones, actividades que encadenadamente van a permitir el éxito, la concreción, la materialización del proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer? El equipo de trabajo. ¿Cómo estará conformado? Y aquí es donde la coherencia empieza a tomar un valor fundamental dentro del proceso de formulación. Por cuanto el equipo de trabajo tiene que estar vinculado con las actividades y tiene que estar vinculadas dichas actividades y dicho equipo de trabajo a lo que queremos hacer. Y de esa forma es como se responden las siguientes preguntas. ¿Con qué? ¿Con qué recursos? Por lo tanto, cuando nosotros formulamos un proyecto, estamos respondiendo tres grandes áreas autónomas que en su conjunto permiten tener una visión acabada de una acción. Por una parte tenemos la justificación, la fundamentación. Lo que ustedes van a ver en la tesina, el marco teórico, marco metodológico. En segundo lugar, y no menos importante que el primero, actividades, tareas, difusión. Y en difusión, mediación cultural, animación sociocultural, las actividades de vinculación con la comunidad, que en estricto rigor es la definición de las acciones que ejecutamos al momento de implementar nuestra iniciativa. Y en un tercer lugar tenemos el presupuesto, los recursos, el dinero, los aportes, los apoyos, los auspicios, los patrocinios, las colaboraciones, que es aquello valorizado, que es avaluado en dinero o en bienes, y que es el soporte físico y financiero de dichas actividades para materializar el marco teórico. Tres elementos en un proyecto: marco teórico, metodológico, las actividades y el presupuesto. Y de esa forma nosotros podemos ver las etapas de formulación de un proyecto, que esta gráfica define de forma muy sencilla, porque esto que se ve tan complejo es sencillo. ¿Qué? ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Por qué? ¿Por qué se desea resolver? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere hacer? ¿A quiénes? ¿A quiénes va dirigido? Y estas primeras clases vamos a estar sumergidos navegando en la identificación, en el marco teórico, que muchas veces marca diferencias. Si ustedes no tienen la claridad de exponer la idea, por muy buena que ésta sea, no será seleccionada. Por muy brillante que ésta sea, no será financiada. Por lo tanto, la capacidad de responder qué, por qué, para qué y a quiénes es el punto de partida para recién cimentar este proceso de cuánto, cómo y dónde.
actividades, tiempo. Y en tercer lugar, responder al con qué, quiénes, cuál y cuándo. Es decir, recursos. Teoría, tiempo, recursos. Aunque parezca como Dora la exploradora, es exactamente lo mismo. Vamos repitiendo todos juntos. Método, tiempo y recursos. Y de esa forma es como se estructura un proyecto. Metodología, actividades, presupuesto. Y esas tres columnas deben ser coherentes entre sí a fin de que la evaluación le entregue factibilidad. Y el tiempo, el usuario, beneficiario, público, le entregue sostenibilidad. Esos son otros elementos que son parte de la estrategia y que también vamos a ver al momento de la difusión. Pero vamos a comenzar por la primera parte, porque a fin de cuentas, ya sea enfrentando un Fondo Cultura, ya sea enfrentando un FNDR o un proyecto de capital abeja, capital semilla, de Cercotec Corfo, siempre nos vamos a encontrar con la misma estructura básica. Siempre. No va a cambiar, no va a modificarse. Algunas van a estar fusionadas, otras tantas van a pedir una cantidad mínima de caracteres, es decir, palabras, letras. Algunas serán más específicas, algunas serán más especializadas, pero todas apuntan a lo mismo. Y no hay más allá de estos 15 puntos, indistintamente el proyecto o formulación a la cual estemos postulando, redactando. Siempre vamos a tener que identificarnos. Siempre vamos a tener que identificar a la organización cultural. Siempre aquí vamos a tener que acreditar nuestra personería jurídica, nuestra representación, nuestra vigencia. El hecho de no contar con antecedentes que nos inhabiliten de postular. Nombre o título del proyecto. El diagnóstico, los antecedentes. En el caso de los proyectos de investigación, diagnóstico o antecedentes. Están a puertas de presentar sus propias tesinas. Van a tener que trabajar diagnóstico o antecedentes. No es porque se les ocurrió, ni porque se abrió el cielo y una luz los iluminó. Todo responde a un proceso de diagnóstico. Resumen ejecutivo. Los antecedentes. Muchos evaluadores se quedan exclusivamente con el resumen ejecutivo para ver si ese proyecto les llama la atención, si está dentro del marco de la línea a la cual se está postulando, si responde a los acentos y a las bases. El resumen ejecutivo es fundamental, por eso lo vamos a ver en esta clase y en la siguiente. La fundamentación o justificación, la redacción de objetivos generales y específicos, es decir, elementos de cualidad y de cantidad, las metas y los resultados esperados, su descripción, el público objetivo, beneficiarios, usuarios, clientes, dependiendo de la línea de financiamiento, la naturaleza del proyecto que ejecutemos, los recursos humanos, tu equipo de trabajo, con quien tú vas a desarrollar la idea, el cronograma de actividades, la carta Gantt, el presupuesto y los recursos, el plan de medios, difusión o marketing, y en caso de ser necesario, anexos. Que se ha vuelto recurrente en este tiempo. No son menores, muchos de ellos antecedentes obligatorios o que certifican la veracidad y fidelidad de los datos que están entregando. Un solo ejemplo. Si ustedes mencionan que el día de mañana su disco lo van a distribuir
a través de las radios de la región, el formulador le va a pedir las cartas de apoyo de las radios de la región. Y está en pleno derecho el formulador de hacerlo, porque ustedes están afirmando que van a ejecutar un proyecto de determinada forma, con determinado apoyo. Y él puede señalar, certifícamelo. A ver, tráeme una carta, un documento de respaldo en que efectivamente las radioemisoras de la región van a difundir tu obra. En los proyectos, uno es esclavo de sus palabras. Por eso les señalo. En la evaluación de este curso, cada uno es el que se pone la nota y la dificultad. Existe una rúbrica objetiva, existe un formato de evaluación estandarizado para todos, pero finalmente uno es esclavo de sus palabras. Y de acuerdo a lo que se redacte, de acuerdo a lo que se formule, es lo que se va a evaluar. En los proyectos no existe el dicho, el argumento, la excusa, la chiva, es que no es que yo quería decir aquello, es que yo no quería decir eso. Ya lo dijo, está claro ahí. Voy a distribuirla y difundirla a través de los medios radiales de la región. Y yo le estoy preguntando, ¿dónde está la carta de la radio Gamelín Guerra de Mejillones? Es que no la tengo. Entonces me mintió. No es sustentable el proyecto. Ah, cosa diferente es que uno haya dicho, es que lo voy a difundir a través de una radio en Antofagasta, Radio Desierto, y uno cuente con la carta de Radio Desierto, un programa de radio, por ejemplo. Fantástico, ahí está la carta de espaldo, ahí está el presupuesto inclusive, porque estoy arrendando el espacio para difundir. Yo estoy acreditando que efectivamente existe una realidad y que no es, en buen chileno, un chamullo. Y todas esas cosas se evalúan, se toman en consideración y en el fondo generan un perfil del proyecto. Y todas esas cosas las vamos a ir viendo paso a paso durante las próximas clases. Muy bien. Ya llevo 45 minutos. 45 minutos. Pero voy a dejarles enunciado qué es el resumen ejecutivo. Porque aquí vamos a empezar y esto lo vamos a ver mañana junto con el One Page. Así que nos podemos dar el tiempo de mañana continuar. El resumen ejecutivo, tal como les señalé, es la capacidad de reducir al mínimo de palabras todo aquello que ustedes desean desarrollar en su iniciativa. Y ustedes ya están desarrollando dicha capacidad a través de Canvas, porque se respondieron preguntas, están encauzando, encaminando la idea que tienen en mente. Por lo tanto, el resumen ejecutivo, ustedes lo aterrizan y lo llevan a palabras de forma de contar un relato. ¿Lo pueden perfeccionar? Absolutamente. Es muy probable que ustedes al culminar la formulación del proyecto y detrás haber desarrollado objetivos, fundamentos, actividades y presupuestos, lo mejoren. Vuelvan al comienzo y lo perfeccionen para que queden satisfechos y digan, wow, en el momento en que el evaluador, el jurado, lea el resumen ejecutivo, inmediatamente van a saber qué viene más adelante. Esto es contar la película, para que después el evaluador vea justificación, para que el profesor que esté evaluando su tesina sepa hacia dónde va y luego inclusive lea solamente conclusiones y resumen. Muchos lo hacen. Resumen, conclusiones. Por eso son tan importantes las conclusiones en las tesinas. Porque si hay algo interesante, algo que llama la atención, algo novedoso, uno se va al contenido, a los objetivos. Por eso es tan importante el resumen ejecutivo y las conclusiones. Pero para no arruinar la entretención de todos los días martes y miércoles, este tema lo vamos a dejar para el día de mañana. Así que quedan abiertos los micrófonos para, ante cualquier consulta, ante cualquier duda,
de la clase del día de hoy o de lo que se nos viene por delante. Bueno, en vista de que veo que hay timidez o el cambio de horario os ha afectado y no existiendo preguntas, nos vemos el día de mañana para ver el último aspecto de la materia que será evaluado en la prueba número 1. Que tengan un feliz martes y nos estamos viendo mañana 8:30 puntuales. Chao, profe. No, profe, gracias. Profe. Chao, profe.